Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a Cruces de la Madeira de Diseño de Galicia por invitarnos a esta edición del Meeting Point Lignum. La verdad es un placer estar entre todo este grupo de invitados y os presentamos nuestra toma de contacto con la madera, en la que vamos a hacer un recorrido por distintas experiencias que tuvimos, con mobiliario, con obras de vivienda, rehabilitación, y acercaros un poco los materiales con los que trabajamos, porque en muchos de los casos trabajamos con ellos directamente, de ahí el título. Entonces, en primer lugar, queremos daros la bienvenida a nuestro estudio. Esto es lo que os podíais encontrar hasta hace muy poco, cuando entrabais, que era pues como nuestra carta de presentación. Decidimos utilizar la madera como pues, era el elemento que teníamos como más a mano, con el que podíamos trabajar nosotros mismos, y porque ya veníamos haciendo algunas cosillas con madera desde que nos formamos como estudio. Entonces, en primer lugar, os vamos a contar pequeñas experiencias que tuvimos con mobiliario, fabricándolo nosotros mismos, y vamos allá. Bueno, esta es una de las primeras experiencias que tuvimos con la madera. Es una lámpara muy sencilla y utilizamos elementos básicos. En este caso la madera es una varilla de pino. Bueno, tenía que ser también pues algo económico y nos daba mucha versatilidad para trabajar a nosotros mismos en el estudio. Fabricamos pues el encaje de la parte inferior para colocarlo en el pie de acero. Estos eran cosas muy sencillas, por eso era esa primera toma de contacto para encajes o algo que podríamos fabricar nosotros mismos, ¿no? Aquí en el estudio. Sí, aquí teníamos una parte de taller, está la parte pues, que podéis ver detrás de nosotros, que es la parte de estudio, y aquí al lado, que era la imagen que veíais al principio, era nuestra parte que teníamos destinada a taller. Ahí pues tenemos herramientas de todo tipo, pero sobre todo para trabajar la madera. Esto también, pues siguiendo con el pino, pues eran estos primeros encargos que con muy poquito presupuesto, pues utilizábamos pues madera básica como pino los rastreles y el DM. En este caso, pues conseguimos hacer una estructura pues simplemente ensamblada, sin ningún tipo de cola o de tornillería, con encajes, pues sí, funcionaba por gravedad. Por gravedad, justo. Sí, aquí un vestidor. Sí. Aquí se puede ver los tipos de encaje que se hacían pues, con el ángulo tal cual de esa pieza, ¿no? Y bueno, pues ahí fue una de nuestras primeras experiencias haciendo vaciados en la madera, intentando ir con una precisión de forma que esto ya, por su propia forma, funcionase. Y aquí, uno de los primeros talleres que impartimos, este es en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, nos invitaron para hacer un taller de construcción durante el Festival de Arquitectura que organizan. Les propusimos hacer un hórreo, una estructura típica gallega, desconocida como tal en la construcción andaluza, pero que era un objeto extraño que nos parecía interesante llevar y que los alumnos interactuasen con él. Se propuso una estructura que tenía que estar totalmente independizada del suelo, no podíamos empotrarlo, como funcionan los hórreos normalmente, y diseñamos una estructura riostrada utilizando unos pilares que ahora os enseñaremos, en los que por su propia forma nos permitía riostrar la estructura y añadir niveles, de manera que este hórreo pudiese ser incluso visitado y tuvo cierto éxito. No se desmontó al final del festival, sino que estuvo construido varios años. Aquí utilizamos la tabla de pino y aquí podéis ver el tipo de estructura que usamos, ¿no? Eran unas cruces, unas L's hechas previamente con los alumnos y se iban montando, cruzando como especie de vigas y diagonales, utilizando los huecos que quedaban dentro de esa cruz. Al final se veía un espacio interior que los propios alumnos
durante el taller pues fueron improvisando. La idea era que los alumnos se pusiesen como manos a la obra y que a la vez pensasen sobre lo que estaban construyendo, ¿no? Al final pensaron que era un espacio ideal para estar. Esto estaba pues eso, en Sevilla, en pleno fin de curso, con un sol tremendo, y esto era un espacio en sombra que la verdad que entendieron que era necesario y lo conquistaron. Trajeron cojines, trajeron botellas, y se hizo la inauguración del hórreo, fue como una fiesta, ¿no? Sí, bueno, estos proyectos que veíamos eran como de la versatilidad que tiene la madera para experimentar y para crear, bueno, pues esa facilidad que tiene de usarse, de cortarse con herramientas básicas, pues es algo muy inmediato. Entonces, pues, estaba bien para estos talleres. Bueno, aquí ya empezamos a hablar, cambiamos de material y ya entramos con el tablero de contrachapado de abedul prechapado en roble, que es un tablero que utilizamos, queriendo o no, un montón de veces porque tiene un muy buen comportamiento estructural y el acabado que da tanto en superficie como en canto, pues nos gustaba que se viese el contrachapado, esas láminas y bueno, y el acabado natural del roble, que es la última lámina. Y este es un mueble que llamamos mueble Gaia, que era la clienta en este caso, y que se utilizaba de perchero y de estante. Algo muy simple, pero bueno, pues que tiene la gracia pues de estas curvas que puede hacerse tanto en metal como en madera, pues se resuelve con uniones básicas. Por ejemplo, la unión de la madera con el metal, aquí iba un espigo simplemente, tampoco llevaba ningún encolado ni atornillado, simplemente iba apoyado en 3 puntos y bueno, se resolvía de una manera muy sencilla. Este módulo forma parte de una colección, podemos decir, de pequeños módulos que en conjunto formaban parte de un salón. Fue como nuestra primera intervención en una vivienda y diseñamos una serie de módulos. Este es el módulo T, ya veis que es por su propia forma, que tiene la función de ser una tarima, a la vez de un banco, a la vez de una especie de zona de relajación. Estos módulos se conectaban con una serie de cintas, de manera que quedaban, en el momento que se agrupaban, formando un único sólido. Aquí veis cómo se iban contrapeando esas distintas T's y cómo se combinaban con otros elementos que os contamos ahora. Aquí se coloca, ya veis, haciendo una L, estos módulos, de manera que aquí se reservaba el espacio para una mesa. La mesa L, que lo que es el mismo módulo en planta, con unas patas metálicas en las que se eleva, cambia de posición y permite tener unos bancos perimetrales y utilizar este espacio como mesa, o si está en posición baja, pues como una tarima continua. Bueno, siguiendo con el tablero de 19 milímetros, pues aquí hicimos un mueble botellero, una mesa de desayuno, que tenía la particularidad que tenía que tener como 3 patas, por eso se llama mesa 3, porque aquí en esta esquina había que liberarla para poder pues desayunar en L, más cómodamente 2 personas o 3. Y esto es un poco como resolvimos el botellero. En vez de hacer un vaciado en una pieza maciza, juntamos varios tableros, nos daba ese canto del contrachapado y simplemente con secciones diferentes en H pues conseguíamos tener el botellero sobre la mesa, y la rueda pues hicimos lo mismo, juntamos varias secciones de contrachapado de abedul para resolver la rueda también. Aquí, bueno, ya veis que por posición realmente está en desequilibrio. Esta pieza parece tener que si pones aquí un apoyo, esto puede volcar. Realmente está diseñada de manera que el bloque macizo de madera hace de contrapeso. Entonces hicimos ensayos
y es capaz de aguantar con un cierto peso, como una garrafa de 5 litros de agua, por ejemplo, lo soporta en esta esquina, ¿no? En la esquina que no tiene apoyo, sin moverse ni volcar. Continuando con el contrachapado, aquí pues veis que bueno, podíamos haber puesto el conjunto. Forma parte de un salón y es un mueble anexo a un sofá, ¿no? Está pensado para ser una mesa auxiliar al sofá, y ya veis que tiene dos tableros encima. Estos tableros se despliegan de manera que el banco forma una L con el sofá. Es una especie de conjunto de sofá, o bueno, una especie de asiento complementario para reunirse formando una L en el salón, y en el momento que no hiciese falta, pues se recoge. Este es un sistema que funciona con unas patas metálicas. Ya veis que hasta ahora utilizamos siempre unas patitas metálicas como complemento para la madera. Estamos hablando ya de muebles que se mueven mucho. Por ejemplo, veíamos antes la mesa L, que tiene esas patas que giran y tal. Esta también tiene un sistema pues relativamente complejo de bisagras, en las que en el momento que levantamos, ya veis que se desdobla formando una especie de Z, y esto en el momento que se abre, si puedo ir al anterior, en el momento que se abre, esto se abate, y en el momento que queda horizontal, esta parte de madera se apoya sobre una de las patitas metálicas. Y las patas que tienen digamos, estos tableros independientes están recogidos en su propio interior. Hay como un vaciado en el que dentro de estos dos tableros se esconden las futuras patas. Sí, y a su vez se escondía también el tema de los cojines dentro de la caja, por eso tenía ese fondo. Sí, también el mueble se utilizaba un poco para sustituir los típicos sofás o sillones que ocupan un montón al lado del sofá principal, pues para no tenerlos siempre ahí. Se recogía y ocupaba pues el ancho del sofá simplemente el mueble, y servía de mesa auxiliar, y aparte pues se despegaba. Aquí decir que todos estos son prototipos que realmente se construyó solamente uno. Es decir, era ensayo, error, pero era el error lo que entregábamos finalmente, ¿no? Entonces hay bueno, un cierto riesgo que asumíamos en el momento de la construcción, que era las piezas que estábamos montando sabíamos que eran las que iban a estar colocadas, en este caso, en el salón. Sí, mucho trabajo previo de despiece, de analizar bien que todo funcionase, porque el presupuesto era el que había, entonces teníamos que ajustarnos y teníamos que acertar casi a la primera. Pero bueno, también tenía su punto de experimentación y nos daba bastante margen la madera pues para cambiar alguna pieza si hiciese falta, o corregir alguna cosa, o lijar, o bueno, tiene ese punto de que para principiantes pues es un material que a nosotros nos ayudó mucho pues poder trabajar con él. Permite hacer estos encuentros, ¿no? Estas bisagras justo metidas en el canto del tablero. Realmente es un material que, si fuese, por ejemplo, DM, a los 2-3 días de uso, o cuando se sienta una persona encima y eso pues empieza a fletar, a moverse, pues otro tipo de tablero no lo soportaría, y este, que aún os vamos a seguir enseñando muebles hechos con él, pues lo resiste. Esta es una mesa que utilizamos para un salón muy pequeño, para un encargo en el que el salón tenía que resolver un montón de cosas, salón, comedor. Entonces es una mesa que funciona de mesa de centro de salón, así en esta posición, que sería la posición recogida, y podría funcionar como mesa de comedor si la desplegamos. O sea, tiene lados de versatilidad en un mismo espacio, ¿no? Entonces tendría dos bisagras de librillo a todo lo largo que se desplegarían, un giro especial en las patas de metal que permite que
que esas alas del tablero pues apoyen en esas patas y que no lleguen a molestar, vamos, que se con 4 patas normales de una Sí, mesa. aquí realmente parece que la madera la utilizamos como un elemento secundario, ¿no? Aquí parece que las protagonistas realmente parecen ser las patas, ¿no? Son las que hacen ese giro, pero realmente la madera, en este caso la textura de la mesa, el poder tocar la madera, es como te da otra calidez que no te da otro tipo de material. Y en este caso, otra vez, el contrachapado acabado en roble, pues tiene un acabado que nos gusta, relativamente barato, y nos permitía atornillar y poder hacer esos giros con esas patas de esa manera. Y aquí también veis las patitas, justo aquí, aquí volvíamos un poco a hacer ese encaje que hacíamos al principio con las lámparas, de hacer unas piezas pequeñitas que encajen justo en los tubos metálicos en este caso, y de esta manera también poder regular la mesa, ¿no? En caso de que pudiese cojear algo, estas patitas de madera nos permitían simplemente con limar un poquito, regular y estabilizar completamente la mesa. Y tanto en esta parte como en esta esquina de arriba, pues pasa lo mismo. Hay esos remates que cuando la mesa está recogida es esta parte superior la que está tocando el suelo. Detalles. Sí, aquí veis, por ejemplo, las bisagras de librillo, lo que hablábamos antes de cómo se atornillan en el canto y en el momento que se despliegan, pues realmente nos permite mantener un plano prácticamente continuo. Sí, también nos gustaba el acabado que tenía el tablero ya de por sí. O sea, no cambiaba mucho, no lo queríamos como modificar mucho al tratarlo. Siempre utilizábamos un lasur al agua muy básico, con varias capas finas para que el tablero quedase prácticamente tal cual de fábrica. Era como estaba, bueno, como consideramos que estaba bonito. Sí. Vale, vamos a poneros un vídeo de un mueble que hicimos, también se mueve, en este caso está hecho con madera termotratada. Bueno, ya veis que es un mueble que está pensado como un cubo cerrado que esconde pues, un grifo de cerveza. Aquí se esconde, digamos, todos los cacharros, la bombona bueno, el barril de cerveza, la botella de gas, un grupo de frío, las copas, se esconde todo aquí. En el momento que esto se abre, pues nos permite hacer un giro, desplegarlo y disfrutar del utilizo. Sí, bueno, utilizamos, aquí ya hay un cambio de material con respecto a los anteriores muebles, que es la madera termotratada, evidentemente porque estábamos en el exterior, tenía que ser una madera que resistiese al intemperie, pero bueno, tampoco queríamos utilizar directamente el autoclave, y en este caso pues el presupuesto lo permitía también, y pudimos utilizar una madera pues un poco más alta de precio, pero con este tratamiento que queda como más natural, aunque ahora creo que hay autoclaves que también son más incoloros, pero bueno, no se encajaba bien porque además esta madera como bajaba mucho peso al tener este tratamiento y cogía gran estabilidad y pocas deformaciones. Sí, aquí se trata de un elemento que tiene casi 3 metros de largo, entonces que era realmente un mueble pesado, ¿no? Queríamos tener ese aspecto de tablón rústico, ya veis en qué entorno está. Entonces sí que queríamos tener esos listones brutos y tal, pero al mismo tiempo que fuese algo relativamente ligero, que se iba a desplazar, iba
tener mecanismos en su interior a la vez y resistir lo que es pues tener cervezas por encima, la lluvia, etc. Ahí se ve bien se veía el encuentro en esquina que nos permitía tener ese ancho tan gordo de tablero, que eran unos 5 centímetros, que pudimos hacer un corte en iglete que hacía ese juego de ocultar y al cerrar pues que quedase todo integradísimo. Sí, era una envolvente como partida continua. Vale, aquí veis que es como un juego desmontable de piezas, ¿no? Aquí nosotros lo presentábamos así, realmente es una mesa que viene con 2 patas y unas tablas enrolladas. Planteamos esto como una mesa, pues el encargo era tener una mesa que pudiese ser desplegable, que fuese barata, que pesase poco y que sirviese pues como mesa para 4 personas o para 8. Entonces, lo que pensamos era que estas 2 piezas metálicas funcionarían apoyándose una sobre la otra, de esta manera, y este rollo de madera, que en este caso es madera maciza de Sucupira, madera tropical, que nos permitía darle mucha resistencia a la mesa y hacer este juego. El rollo que teníamos de tablas de madera, en el momento que se desenrolla, ya veis que la propia cinta que lo enrolla deja un dibujo en la parte inferior, que en el momento que se estira, esas cintas funcionan como de tope, ¿no? Nos mantienen una distancia regular entre todas las tablas. Realmente es una mesa que, bueno, en este caso pues a la clienta finalmente no le gustó, pero la tenemos en el estudio y realmente comemos todos los días en ella. A nosotros nos parece un buen diseño, estamos contentos con él. Sí, no servía para comer el chuletón, ¿no? Claro, sí. Bueno, esto es otro encargo, bueno, siguiendo con la Sucupira, ¿no? Esto fue un momento en el que se nos dio por la Sucupira, nos gustó y lo utilizamos en varios muebles. Este era un encargo de una cuna que era varias cosas además de cuna, ¿no? Tenía bueno, podías regularlo a cualquier altura, está hecho con Sucupira y con haya, sí, con pistones de haya y bueno, cuando dejase de funcionar como cuna, pues podía ser una zona de juego para ponerse debajo, para tener una especie de cueva o de sitio para jugar, también de banco. Sí, la idea era que pudiese acompañar al bebé desde el principio, desde que la cuna se coloca al lado de la cama, que el bebé es totalmente dependiente de los padres, entonces de ahí que de inicio fuese regulable, ¿no? Para poder poner a la altura de cualquier cama. El somier deslizaba alrededor de los barrotes y con unas cintas que se colocaban en los laterales se regulaba incluso de manera que permitía tener cierta inclinación pues para que durmiese mejor el bebé. Aquí, bueno, otro de los retos era pues no tener ninguna tornillería ni ninguna cosa, ningún herraje, ¿no? Entonces, sí, aquí es todo encajado, bueno, sí que tiene cola, pero no tiene ningún tipo de tornillería. Y los laterales se abren de manera que pues se puede convertir en banco y se encajan de esta manera. Aquí la Sucupira nos permite hacer unos herrajes totalmente precisos porque no, bueno, como que no hace virutas, ¿no? O sea, en las esquinas hace cortes perfectamente limpios, que eran muy importantes para el bebé. Sí, no tiene nudos, es un árbol tan grande que al final pues nos ofrecía dejar los cantos pues perfectos, o sea, y sin ninguna irregularidad. Aquí pues trabajamos directamente con las varillas como elemento también compositivo. Aquí se ve que en la parte de arriba de la cuna pues se remata con unos circulitos que realmente son los propios barrotes de haya y que sirven de encaje para abrir los laterales que os comentaba. Aquí nos cansamos de lijar, la verdad. Que sí, lijar esos barrotes. Los barrotes de haya son relativamente blandos, pero cuando los lijas en cabeza, claro, sí. Y aquí veis también el encaje para las cintas,
que las cintas daban la vuelta. Aquí hicimos, pues, bueno, otra vez experimentos. La manera de esculpir era, trajimos un lote y había que utilizar toda esa madera. No teníamos opción no teníamos tablas extra de esculpir. Entonces, bueno, aquí hicimos unos ensayos para meter esa cinta, que quedase poquita distancia, que fuese algo elegante. Y hicimos unos pequeños cortes en la sucupira, de manera que la cinta puede ir y volver y bajar. Y esta era la manera que hacíamos el tope en la parte inferior para regular la altura del somier. Aquí hacíamos una especie de viga en T con la sucupira y la cinta, que realmente era una cincha, como las que podemos utilizar para fijar, pues, no sé, una carga en un remolque o algo así. En este caso, la cinta era como de algodón, era un poco más delicado, pues, para el bebé y por el ambiente en el que está. Y vale, esta era la solución. Y ahora pasamos a contaros un poco más sobre obras que cogieron cierta escala, ¿no? Nosotros hasta aquí éramos capaces de controlar todo el proceso de diseño, fabricación, montaje, y a partir de aquí, pues bueno, se empezó a complicar la cosa. Sí, bueno, controlarlo y hacerlo. Y hacerlo. Hasta ahora creo que todo lo que vimos, sí, fue hecho, sí, con nosotros salió mismos. aquí en el estudio o hecho incluso in situ, pero casi todo salió de aquí. Bueno, y seguimos con obras hechas por nosotros, eso también. Bueno, el encargo es de la vivienda, de una rehabilitación de una vivienda en la Organización Opinar, en Oleiros. Y bueno, pues en este espacio de salón, biblioteca, pues quisimos hacer como un sofá especial, un sofá que fuese algo más que un típico sofá, que fuese como una plataforma, una zona para tumbarse, para jugar, que tuviese almacenamiento, bueno, que resolviese esa parte baja, porque después veréis que está como una zona, pues, que tiene 2 escalones, está más bajo del resto de la casa, quedase como integrado. Y bueno, nos permitía, pues, resolver esos escalones, coger esa cota superior y tener, pues, una zona, pues, para más blanda, para sentarse, tumbarse, leer, jugar, bueno, para lo que te pudieses imaginar, ¿no? Sí, es como el espacio favorito de la casa. Es un espacio que llegan los niños, se tumban, llega el perro, se tira, abre la ventana. Realmente este sofá invade el espacio de la ventana, entonces, y se permite directamente entrar y salir directamente por el sofá. Es como un punto de encuentro como muy gamberro. Y además tiene su practicidad. Todo el sofá en su parte baja tiene almacenamiento. Y como veis también está hecho con nuestro tablero favorito, parece, que es de abedul con chapado de roble. Aquí podemos ver un poco la distribución de ese sofá. Aquí, bueno, decir que la vivienda original era era Fernández Gago, creo. Y bueno, nosotros hicimos una reforma y ampliación, ¿no? Utilizábamos estos espacios como de nuevos balcones, y en uno de ellos situábamos este sofá, que realmente completaba un espacio de estar rectangular, bueno, en este caso había una estantería que, bueno, pudo ser de madera, finalmente fue en pladur, y el sofá. Sí, aquí nos permitía, como había 2 ambientes de salón, pues en uno teníamos el sofá más convencional, más normal, y en esta zona, que era un poquito así más especial, un antiguo garaje, pues pudimos hacer, pues tuvimos la suerte de tener otro espacio como extra, pues para experimentar. Claro, para experimentar y meter una cosa un poco diferente. Sí, en este caso, bueno, la reforma obviamente no la hicimos nosotros, pero el sofá sí. Aquí sí que pudimos hacer esta parte de la obra nosotros mismos. Sí, este es otro sofá muy parecido en otra vivienda, en este caso en Bastiagueiro, en Coruña. Y bueno, jugábamos un poco con lo mismo. El almacenamiento aquí estaría a la vista, pero es el mismo tablero con unos cojines modulares que puedes como
como apilar, poner unos encima de otros. Bueno, tienen ese juego, ¿no? Aquí también se seguía un poco el ritmo de las carpinterías, tanto los cojines como el despiece del sofá, pues todo tenía estaba como acorde. También tuvimos suerte con el espacio porque nos permitía tener una zona de día súper amplia. Siempre hay un sofá normal porque es necesario, pero esta zona pues era un poco también la diferente, acompañada de la chimenea, ¿no? Pues tener un espacio para estar, para usar de mil maneras. Y después los despieces que requieren estos sofás y estos muebles, ¿no? Para tener controlado y acertar a la primera, pues hay que dibujar mucho para que todo salga correcto, primero tomar bien las medidas y después tener un despiece súper exhaustivo con todas las piezas para que no, para no fallar. Sí, sí, claro, es lo de siempre, hay que aprovechar el material, aprovechar los despieces. Y en el caso, por ejemplo, de los sofás, sí que hay que mantener una serie de vetas, ¿no? No podemos tener, o no nos parece que quede bien cuando se contrapean las vetas de distintos tableros. Entonces, de esa manera hay que buscar aprovechamiento de tablero en una cierta dirección y, bueno, hay un trabajo previo que realmente, en el caso de querer ahorrar material y aprovecharlo al máximo, pues sí que hay un trabajo pues, denso de dibujo, de despiece y de elección de materiales también. Esto es otro proyecto de vivienda, en este caso es una vivienda nueva en Ofoxo, en Arteixo, en A Coruña. Y bueno, aquí la madera era protagonista pues en varias zonas, ¿no? En los suelos, que querían mantener esa continuidad, como en este plano, ¿no? De dentro a fuera, utilizar la madera tanto en el interior como en el exterior, en el pavimento, para dar ese efecto de continuidad, y también en zonas exteriores, ¿no? Sí, aquí hay una zona exterior que es una terraza, que es esta parte superior, y una parte que es interior, que es un patio, pero en el que también está expuesto a la intemperie, que es donde se colocó finalmente un limonero que veréis después. Sí, esta era la entrada. Quisimos marcarla pues con esta especie de contras que se convertían en la puerta de entrada, con madera. En este caso bueno, al principio se quería poner castaño, pero no daba el presupuesto y entonces se optó por poner un pino tratado en autoclave, que bueno, con el tiempo va cogiendo pues sus matices, va decolorándose. Sí, se va poniendo gris. Sí. Aquí se marca una línea de madera, que veréis ahora a continuación, que recorre toda la casa, ¿no? La casa se mantiene como un nivel a partir del cual de ahí hacia abajo es el garaje o semisótano y de ahí para arriba es la propia vivienda. Y ese plano y todos los huecos se mantienen en madera, en todos los laterales, y veréis que el espacio que se crea aquí a doble altura en la entrada se mantiene también con ese lenguaje de madera abajo y luego el acabado, en este caso, sistema de aislamiento por el exterior en la parte de la vivienda. Sí, era una parte de semisótano, pero tenía programa de habitable. Sí, gimnasio. Sí, habitación para invitados, baño. Tenía una parte que es la que se abre. Sí, en una parte que es la que no se está moviendo en este kit. Teníamos el cuarto de instalaciones, en este caso la vivienda funciona con aerotermia y nos permitía tener un espacio semi-exterior que lo permitía la junta de las tablas. Los elementos que se mueven son las puertas y las contras, que también fueron pensadas como elementos siempre móviles. Y, obviamente son elementos también de sombra y de protección, de seguridad. Aquí ya pasamos al espacio como medio interior, medio exterior, que es la entrada, es una zona de escaleras que veíamos desde fuera. Como comentaba Luis, esa línea que se mantiene en toda la vivienda, en toda la planta semisótano, y ya la subida, ya la entrada en el interior, y que bueno,
pues, que está marcado el interior está marcado por un patio de limonero, pues que guarda esa continuidad en el pavimento, aunque son diferentes materiales, ¿no? Esto es tablero contrachapado, acabado en roble, y lo de fuera es el pino termotratado, no es en autoclave, pero da igualmente esa continuidad, ¿no? Contrasta muy bien pues con los acabados más neutros de las carpinterías o del pintado. Sí, aquí la madera se mantiene en todo caso, en los planos verticales, en los horizontales y bueno, también acompaña estas piezas que bueno, los propios propietarios pues fueron eligiendo pues con un cierto gusto por tener madera y seguir insistiendo en tener un patio agradable interior, forrado completamente en madera y poder utilizar pues sillas y mesas de madera. Sí, estamos terminando ya. Sí, detalles. Sí, esto también, pues aquí utilizamos diferentes tipos de madera, ¿no? El roble en el suelo, estas estanterías que también diseñamos en castaño, pues combinadas con una estructura tubular de acero, de esta manera sencilla, pues simplemente con el curvado de estos tubos de acero pues iban apoyando los estantes y se iba perdiendo pues la sección del tubo en altura a medida que se subía. O sea, ahí se utilizó varias combinaciones de madera y nos parece que no es un problema, o sea, todo lo contrario. Se puede ver que los elementos que se disfrutan, ¿no? El suelo, todas las superficies que se tocan, están hechas en madera, ¿no? Lo otro es neutro, ese espacio que no se sabe muy bien dónde termina, ¿no? Hay pues un techo que casi desaparece, pero los elementos que se tocan, como las estanterías, las sillas, todo eso tiene un acabado que tiene la calidez que casi solamente la madera puede dar, ¿no? Y ya pasando a la otra fachada, pues esa continuidad igualmente con el pavimento, incluso con un elemento que diseñó el propio propietario de cortavientos, de intimidad con el vecino, pues utilizó también la madera de pino tratada, y bueno, pues esa versatilidad que da la madera en este tipo de piezas. Y bueno, para terminar, vamos a hablaros de una rehabilitación que terminamos hace poco. Es una rehabilitación de una vivienda tradicional que tiene una ampliación, que es esta parte que tiene la planta cuadrada, aquí a la izquierda, en la que nosotros añadimos un primer volumen con cubierta bueno, con estructura de pilares metálicos y cubierta de hormigón, y una parte intermedia que conectaba con la vivienda tradicional, que ya coge el lenguaje de los tablones tradicionales, de este tipo de cubierta, sobre la que en este caso se colocó pizarra, y con este tipo de estructuras. La verdad, en el momento que visitamos la vivienda, pues estaba en peor estado del que podéis ver aquí en la foto, pero en el momento que se descubrió toda la altura y se vio las posibilidades de este espacio, incluso ya veis de estas tres ventanas combinadas unas sobre otras, realmente vimos que sí tenía todas las posibilidades que veíamos en el proyecto. En el momento que se empezó a limpiar la madera, aquí bueno, había la intención de mantener la estructura, sobre todo en cubierta, porque bueno, presentaba buen estado y tenía una construcción pues hecha con un cierto cariño que se quería mantener. Era muy especial. Ese techo es como... Sí, además estaba en muy buen estado. Tablones de castaño que, pues en este caso tuvimos suerte con el constructor, pues que se esmeraron en limpiarlos, en tratarlos, en darle las horas y el tiempo que necesitan sin hacer algo muy, muy agresivo, manteniendo lo que había. En el caso de la estructura nueva, nosotros, bueno, por un tema de distribución también, decidimos cambiar la escalera, de manera que la propia escalera cortaba
digamos, de raíz, una de las vigas principales. Y bueno, pensamos en una subestructura, en este caso volvíamos a los apoyos metálicos, casi como hacíamos al principio con los muebles, esa patita metálica que nos permitía apear apuntalar esa viga y continuar con el forjado construido con el sistema tradicional. Pues en este caso, vigas de castaño, de una gran sección, puntones y doble entablado de madera de castaño. Y la propia escalera, pues aquí intentamos aprovecharla, ¿no? Aprovecharla no solo como un volumen pues, por el que podemos subir, sino como algo que nos puede dar como idea de un mueble realmente que se puede utilizar y disponer de él, pues un poco como el juego este que pensábamos al principio y que comentábamos al principio de elementos móviles, de aprovechar esa movilidad de ciertos elementos para, en este caso, pues para tener un botellero. Sí, aquí se puede ver una sección ya del bajo cubierta, cómo se integra la nueva estructura de rastreles con la existente, el tema de las secciones que tienen que había en la... Sí, la propia forma de esas estructuras que estaban ingeniosamente colocadas. Con secciones muy básicas, pues que resisten perfectamente. Bueno, ahí hay otra cosa que es el tema del fuego y tal, pero con esas secciones casi del tronco, o sea, no, casi no, es el tronco directamente, pues tenía esa presencia, ¿no? Tan como de huesos o de algo tan orgánico, ¿no? Entonces da ese aspecto o esa sensación tan especial, ¿no? Y bueno, pues esta es ya la última imagen. Esperamos que os haya sido una charla entretenida. Esperamos que bueno, haber estado casi a la altura de los demás compañeros que sabemos que son unas fieras de la arquitectura. Y nada más, muchas gracias. Esperamos poder participar en las siguientes y en más que vengan. Muchas gracias. Muchas gracias.